Bueno, chicas, pues vamos a empezar con la segunda parte, que sería el reto de llevar una comida, un hábito saludable, ya sea en la comida como en la cena y bueno, pues en otras horas distintas a las del desayuno. Os animo a que probéis y que veáis los resultados. Ya sé que algunas lo habéis podido hacer muy bien, el tema del desayuno. Yo también me he animado y os he acompañado, aunque la verdad es que no he podido, pues eso, compartir demasiadas cosas con vosotras por temas de agenda, pero espero poder compartir mucho más en esta segunda parte, en este segundo reto. Y veo que estáis todas muy activas. Me consta, esperar que voy a mirar por aquí, me consta que ya habéis compartido algunas recetas, lo cual me parece buenísimo porque por lo que decíamos, ¿no? Que es importante tener una red social, una red de apoyo que nos permita, pues eso, sentirnos acompañadas en este proceso. Bueno, básicamente es detallar un poquito más lo que estuvimos hablando en la última sesión. Espero también daros esa grabación que hicimos para que la podáis volver a ver, las que no estuvisteis, y para que no pudisteis asistir en esa reunión, pues la tengáis también disponible. Estuvimos comentando cómo la alimentación influía muchísimo en la inflamación y en cómo nuestro sistema respondía a los distintos estímulos. Es verdad que hay cosas que se nos escapan, ¿no? Y que no vamos a poder controlar, pero hay otras muchas que sí. Y a través de la alimentación y también de distintos hábitos podemos ir cogiendo nuevas rutinas que nos permitan eso, ir bajando esa activación del sistema nervioso que a veces no sabemos por qué y otras muchas pues tenemos bastante localizado cuál puede ser el detonante. Creemos que puede ser algo a nivel emocional, pero que también con la alimentación podemos estar favoreciendo que haya eso, pues distintas señales que sean malinterpretadas o que tengan respuestas exageradas de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema inmune, y eso provoca al final dolor. Desde la parte de la alimentación vais a ver cómo hay algunos alimentos que son proinflamatorios, ¿vale? Y son un poco los que os voy a explicar o los que tendríamos que dejar un poco más de lado. En el tema del desayuno estuvimos viendo que pues todo lo que son lácteos y todo el tema del gluten, pues sí que son bastante inflamatorios. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, como tiene una composición de las proteínas determinada, pues el sistema inmune cuando lo percibe en nuestro organismo, a veces, muchas veces, lo que hace es responder como si fuera un invasor o como si fuera una partícula extraña. ¿Por qué? Porque estos productos, al igual que otros muchos, algunos han sido alterados de forma genética y otros pues llevan, por ejemplo, en el tema de la leche, lleva disuelto un montón de sustancias que no solamente es la leche, los medicamentos, los antiinflamatorios que llevan esos animales, con lo cual nuestro sistema inmune cuando lo capta es cuando responde de esta manera. Entonces, me consta muchísimo, me consta por parte de lo que he visto en el WhatsApp que habéis retirado, si no todas, la mayoría, estos alimentos y habéis notado algunas diferencias positivas. Y si no es así, pues os animo a que lo vayáis poniendo en práctica cada día un poquito más para que efectivamente podáis notar esos resultados también vosotros. De cara al segundo reto, hay que mantener esto que decíamos del gluten y de los lácteos. Esto no es algo que tengamos que hacer de por vida, ni mucho menos tenemos por qué renunciar al 100%. Puede haber un día en semana que podáis incluir alguno de estos alimentos, pero sí que os diría que cuanto menos, mejor. Y yo creo que muchas de vosotras pues iréis viendo que tampoco es interesante volver a inflamar o volver a tener contacto. Hay quien pregunta que si uno se puede volver alérgico a estos productos cuando ya los ha retirado por completo durante un largo periodo de tiempo y en ocasiones no es que te vuelvas alérgico, pero sí que es verdad que el cuerpo se acostumbra a no tener que lidiar con estas sustancias y cuando vuelves otra vez a introducirlas tienen una respuesta exagerada como si fuera una alergia. Pero bueno, ahí cada cuerpo es un mundo y hay personas que tampoco notan especial reacción. Entonces, bueno, os lo dejo un poco a vuestro criterio. Os decía, estos alimentos, interesante que los mantengamos aparte todavía. Y por otro lado, pues
hoy os voy a hablar un poco de los superalimentos que ya muchas conocéis. Eva es casi que experta en nutrición o experta, porque no recuerdo muy bien a qué te dedicabas, Eva, pero veo por todo lo que compartes que estás superpuesta en este tema y es una gozada y una suerte que podamos compartir contigo todo ese conocimiento. En cuanto a lo que os decía, superalimentos, ¿por qué? Porque tienen un montón de propiedades que facilitan eso, el que nuestro cuerpo pueda absorber mejor ciertas sustancias, ciertos nutrientes y porque además, pues en los procesos de detoxificación del hígado, en los procesos de filtrado y de todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, van a provocar pues eso, una respuesta muy positiva y vamos a poder notar efectos bastante buenos, no solamente en cuanto al funcionamiento de nuestro sistema, sino también en cuanto a lo que nuestras bacterias necesitan. Acordaros que nuestro intestino es nuestro, dicen que el segundo cerebro y hoy en día se pone en tela de juicio y se podría decir que incluso es el primer cerebro porque el número de neuronas y el número de genes que están disponibles en ese ecosistema es muchísimo mayor que el que tenemos en el cerebro. Así que es muy importante mantenerlo sano y que sepamos qué alimentos son los que le gustan más a nuestras bacterias porque ellas son las que producen los principales neurotransmisores, es decir, aquellas sustancias que nos van a provocar ganas de hacer cosas, nos van a sacar de, pues nos van a facilitar entrar en un sentimiento, en estados de emociones, o sea, en estados positivos, ¿vale? Emociones positivas como la alegría, la felicidad, en fin. Entonces, ¿qué alimentos nos van a interesar en nuestra dieta? Pues mucho, nos va a interesar mucho, por ejemplo, meter y ir metiendo la cúrcuma, ¿vale? Que es un antiinflamatorio excelente, ya sé que algunas ya lo utilizáis de forma habitual. Es muy, muy recomendable porque tiene un sabor neutro, es decir, no tiene un sabor demasiado fuerte. Lo podéis utilizar ya sea en infusiones, añadiéndole una cucharadita en alguna infusión, o lo podéis utilizar también en la cocina que tenéis normal, por ejemplo, un arroz, o podéis utilizarlo, se utiliza mucho como colorante, ¿vale? Porque tiene un parecido, un gran parecido con el colorante ese que utilizamos para cocinar y que es súper tóxico y no debería ni siquiera estar permitido por los efectos que se ha comprobado que tiene. Sin embargo, bueno, pues ahí está. Entonces yo diría que si podéis, la próxima vez que tengáis que acercaros al supermercado a comprar este alimento o este condimento, mejor dicho, pues empezáis a introducir mejor la cúrcuma. Importante o interesante para que se asimile mucho mejor que vaya acompañada de pimienta, a ser posible negra, y si os gusta una mezcla de pimientas, pues perfecto también, y con un poquito de grasa que puede ser perfectamente aceite. Por ejemplo, yo lo utilizo cuando hago, no sé, por ejemplo, una tortilla francesa, pues le muelo un poquito de los molinillos estos que hay de mezcla de pimientas, le muelo un poquito de pimienta y al huevo ya le echo la cúrcuma o bien se la espolvoreo por encima, ¿vale? Y con el poquito de grasa que tiene el huevo más el propio aceite de oliva, si utilizáis este tipo de aceite, pues os sirve perfectamente. Con esto lo que logramos es que sea mucho más biodisponible, es decir, que esté en nuestro cuerpo más tiempo y podamos sentir mejor los efectos positivos. Otros alimentos muy buenos y muy interesantes, pues, por ejemplo, las semillas de chía, como decíamos, el lino, que también lo podéis seguir introduciendo, los podéis seguir utilizando bien en ensaladas o bien en el yogur, mezclado en algún yogur de estos vegetales, ¿vale? Y también el brócoli, por ejemplo, que es una crucífera, el brócoli, todo lo que son alcachofas, cebolla, espárragos, coliflor, todos estos alimentos nos vienen muy bien para lo que es para el hígado, ¿vale? Y también para el resto para el resto de procesos digestivos, ¿vale? De detoxificación y demás. Tienen potentes cualidades que de verdad que os interesan. Lo podéis tomar bien crudo o bien cocinado. Si es cocinado, el brócoli, al menos el brócoli y la coliflor, deberían de ser cocinadas no más de 3-4 minutos desde que empieza a hervir, ¿vale? Cuando lo tomas es un poco desagradable de cara al resto de personas que pueda haber en la mesa porque como que son muy crujen mucho, ¿vale? Es como si te estás comiendo
Miguel cuando me oye algunas veces comerlo parece parecerse una oveja porque está ahí como crujiendo, pero es la mejor manera de aprovechar sus propiedades. Se llaman crucíferas por eso, porque lo podéis también tomar de forma cruda. Por ejemplo, el brócoli o la coliflor lo podéis poner en un molinillo de comida, una procesadora, y podéis hacer lo que se conoce ahora como arroz de coliflor o arroz de brócoli, ¿vale? Y lo podéis aliñar pues como cuando hacéis un salpicón de marisco. Y en ensalada en verano es muy bueno. La ventaja que tiene es que no huele la casa cuando estáis cocinando y que tampoco pierden, como os decía, esas propiedades si no os gusta que esté tan crudo y porque no se disuelven en el agua, ¿vale? Si lo cocináis más tiempo, como que se quedarían ahí y, hombre, tampoco te vas a beber el agua. Normalmente lo que haces es, pues, aprovecharla para otra cosa o tirarla directamente. Más cosas. La col Kale. La col Kale es como es una col también, es un poco, es bastante vasta a la hora de comértela en crudo y por eso la forma de prepararla suele ser que lavas bien las hojas de la col Kale. Es, como digo, si la encargáis, yo la he visto en el Carrefour y en el Mercadona, pero Jesús, vamos, en la frutería esta que hay al lado del mercado, algunas veces yo he ido y se la he encargado y la ha traído. Y lo que tiene es que le tenéis que quitar los tallos y luego lo que son la parte de las hojas, que es más aprovechable, lo que hacéis es con un poco de sal y un poco de aceite, en un bol lo masajeáis y vais a ver que se queda como muchísimo más blando, como si estuviera cocido, pero no necesita ser cocido. De todas formas, si encuentro que buscaré alguna receta para que la podáis hacer, pues os la envío y veréis cómo es fácil. Tiene un sabor neutro, o sea, no tiene un sabor especialmente fuerte y la podéis acompañar de cualquier proteína. Yo lo suelo acompañar, pues eso, de huevo duro con un poco de caballa en lata o de ventresca. Importante también que a la hora de escoger pescados, que sean pescados que no sean de mucho peso, porque son los que normalmente más acumulan los metales pesados, tipo mercurio y otros metales que están disueltos en el agua. Y entonces todo lo que sean boquerones, caballas, en fin, los pescados de tamaño pequeñito van a ser mucho más recomendables que, por ejemplo, el salmón o que el atún. Aunque no está mal de vez en cuando comerlos, pero si podéis que sean de forma como muy puntual o más esporádica, ¿vale? Bueno, más cositas, o más, mejor dicho, más alimentos que puedan interesar. Yo me he apuntado aquí también, bueno, el tema de las espinacas, muy buenas, pero intentar comerlas. Si no las coméis crudas, comiendo la espinaca baby, ¿vale? Que la podéis meter directamente en ensalada si no necesitan cocinado. Si las coméis cocidas, eh, procurad añadirle un poco de queso o es que claro, el queso con el tema de los lácteos tampoco es muy recomendable, pero o algún tipo de alimento que lleve calcio. Hay, por ejemplo, el pimiento tiene mucho calcio, ¿vale? El pimiento rojo y el pimiento verde. Y entonces, pues sí que, ¿por qué? Porque cuando tú cueces la espinaca, normalmente al soltar en el agua gran parte de sus propiedades, lo que se hace, lo que le ocurre es que genera una acumulación de oxalatos y de antinutrientes que dificultan la absorción del calcio y de otros minerales. Entonces, si estáis tomando algún tipo de suplemento, tenéis problemas de osteoporosis o algún tipo de problema a nivel degenerativo, pues tenéis que tener como también esa idea de que la espinaca, si es en crudo bien, si es cocida, más de forma puntual. Tampoco pasa nada porque os toméis un día un revuelto de espinacas o una lasaña con espinacas, pero sí que tengáis en cuenta que no debería de estar demasiado cocida. Es más, a veces con que en la misma sartén se poche un poquito es suficiente. Otro alimento interesante, pues el aguacate. Hay personas que son muy reacias al aguacate por la textura que tiene, ¿no? Pero es un alimento, bueno, es un superalimento también, ¿vale? Por todas las propiedades que nos da, o sea, que tiene, perdón. Tiene grasas muy saludables y igual lo podéis tomar crudo, pero yo también lo he probado y la verdad es que está muy bien cuando lo tomas hecho a la plancha, ¿eh? Si es un aguacate que no está muy blandito,
lo podéis poner en una sartén y vuelta se queda doradito y también está bueno, ¿vale? Coge un saborcito así, sin que llegue a quemarse, también coge un saborcito muy agradable. Y también lo podéis añadir bien en ensaladas o bien en el desayuno también. Alguna de vosotras creo que habéis puesto que también lo utilizáis. Y si no os gusta de ninguna de las dos maneras, lo podéis utilizar bien en cremas o bien en salmorejo, ¿vale? Yo lo utilizo, bueno, yo no, Miguel cuando hace, porque yo ya no cocino hace ya un tiempo, pero él, pues para no echarle tanto aceite de oliva y que tenga una textura muchísimo más cremosa el salmorejo, pues añade una parte de aceite pequeñita y luego le añade como medio aguacate y ese sí que no pasa nada porque está un poquito más blando, incluso se agradece. Entonces la textura que coge es muy buena. Y si no también, si le echáis, si lo queréis en plan de postre, lo queréis utilizar dentro de un postre, pues no sé si os comenté que hay nocilla de aguacate, que también es batirlo con un poco de cacao y también os podéis comer así el aguacate y es bastante, y con unas avellanas y también queda muy rico. Más cosas. La remolacha también, todo lo que son garbanzos y lentejas, sí que os diría que si podéis los comáis, pues eso, con las horas de remojo correspondientes para que suelten en el agua la mayoría de antinutrientes que tienen y para que sean más digestivas. Es más, si las podéis comer en crema, mejor. Si no, si no gustan, pues también en ensaladas y también en puchero, como normalmente las comáis. Está muy bien porque tienen proteínas de origen vegetal y también os van a ayudar a ir, pues eso, fortaleciendo músculos y el tema de, a nivel de huesos y demás, pues también resultan bastante adecuadas. En el tema del ayuno, recordaros, los ayunos de 12 horas que estáis haciendo o que más o menos nos hemos propuesto entre la hora de la cena y la hora del desayuno, yo los mantendría todo el tiempo que sea posible o incluso si alguna se anima, que incluso lo pueda aumentar porque no te dan contraindicación con las pastillas, pero bueno, en cuanto al tema de la comida, pues acordaros que todo lo que sea comer despacio y permitir al estómago que mande una señal de saciedad a la cabeza, al cerebro, pues está muy bien, porque si no, si comemos deprisa, sin masticar y sin darnos tiempo para salivar bien, va a hacer que nuestra digestión luego se entorpezca. Entonces, muy importante que tengáis en cuenta eso, el tiempo que nos tomamos para comer. Un día podemos comer a la carrera y se hace, pero casi sería preferible que si vas a comer a la carrera y lo tienes previsto, pues que puedas optar por alguna otra opción, ¿vale? Como por ejemplo puede ser un batido de proteínas que no va a requerir mucha digestión ni te complica mucho, o cosas o alimentos tipo puré o algún tipo de preparado que sea de fácil digestión, porque si estamos con prisa, si estamos con un disgusto, si estamos pensando en otra cosa, viendo la tele y estamos ahí sin darnos cuenta ni siquiera de lo que estamos haciendo, esa digestión va a ser muchísimo más lenta, no va a haber seguramente suficiente jugo gástrico porque estará a otras cosas y eso va a hacer también que haya más facilidad para generar distintas bacterias en el estómago o en otras partes del intestino porque no hay suficiente acidez. Y eso también va a hacer que luego empiecen a aparecer otros síntomas y otras patologías que la verdad no las podemos evitar con un gesto tan sencillo como masticar muy despacito y tomarnos tiempo para poder hacer bien esa digestión. Más cosas, las ensaladas de brotes verdes, todo lo que son brotes germinados, como por ejemplo en el Carrefour me parece que hay, he visto bastante, los brotes de judías verdes, brotes mm, de remolacha también creo que los hay, y está muy bien porque igual tienen muchísimos prebióticos que son el alimento favorito y que ayuda a nuestras bacterias para hacer o para fabricar esas sustancias tan interesantes como la serotonina y la dopamina y todas las endorfinas que nos hacen sentirnos bien y sentirnos con ganas de hacer cosas. Esos son nuestros mejores aliados y no está mal, no tienen problema, podemos comerlo 2 o 3 veces al día y todo lo que sea
fomentar ese consumo de alimentos verdes y de frutas, pues ya sabéis que no os voy a descubrir nada porque está más que hablado en la mayoría de programas de alimentación saludable. En cuanto a tema de infusiones, el sabor no es muy agradable, pero sí que es como todo, ¿no? Que también es un poco ir educando el paladar. Hay infusiones como las de Cardo Mariano, como las de Boldo, que también nos ayudan a la parte de la función hepática, ya que podamos desintoxicar. Acordaros que hablábamos de que había muchas veces retención de sustancias en el intestino que dificultan pues una evacuación adecuada y hay también pues sustancias que bloquean esa función hepática. Entonces estas infusiones sí que nos van a ayudar a que el hígado esté estupendamente y que pueda ir haciendo sus funciones, que son más de 500 diarias las que realiza. De ahí la importancia de que tengamos que, o sea, que seamos capaces de ir tomándonos tiempo para leer etiquetas, para ir eliminando todos esos tóxicos y todas esas sustancias que le añaden un trabajo extra a nuestro hígado, que ya de por sí, y sobre todo en vuestro caso, que estáis con muchísima medicación, muchas de vosotras, pues lo tenéis más que saturado. Entonces, ayudaría bastante el ir bajando un poquito esa carga de sustancias nocivas. ¿Eh? Y bueno, al principio cuesta un poco porque es un poco pesado tener que estar leyendo esas etiquetas, pero luego al final os vais a ver que es muy agradecido. Más cositas que os pueden servir. Bueno, pues, importante, todo lo que pueda ser comida cruda, bastante buena cuando tenemos un sistema digestivo que, nos lo podemos, que trabaja bien y que nos lo podemos permitir porque, bueno, por la temporada, por una cuestión de tiempo, pues nos viene bien. Pero tanto si te gusta la comida cruda como la comida más cruda, me refiero, pues eso, en vez de optar por un puré, pues optar por una ensalada. ¿Por qué? Pues porque muchas enzimas digestivas, muchas sustancias muy, muy buenas para nuestro cuerpo, cuando las sometes al calor, pues vamos, se desechan, se volatilizan muchas vitaminas. Entonces, si podemos hacer más ensaladas que puré de verdura, mucho mejor. Yo creo que en este tiempo además lo vamos a tener mucho más fácil porque apetece. Viene en forma de gazpacho, viene en forma de ensalada, como queráis. Pero por la noche, ¿vale? Sí que se ha visto que comer alimentos crudos como que hacen que la digestión lógicamente sea mucho más lenta. Entonces, si tenéis por costumbre acostaros nada más cenar o habiendo pasado menos de 2 horas, pues intentar evitar eso, todo lo que son alimentos o dietas así tipo de crudiveganas. Por ejemplo, estos alimentos que yo decía, como puede ser el brócoli, las alcachofas, los espárragos, pues todo esto que esté bien cocinado y si lo preferís en puré, pues también perfecto. Porque yo digo, porque yo estuve durante un tiempo siguiendo una dieta crudivegana por una historia que tuve de hongos y demás, me vino muy bien, pero es cierto que por la noche se agradece que haya otro tipo o sea, un cocinado diferente, un cocinado más elaborado. Quinoa, arroz integral, maíz. El arroz integral y la quinoa, sobre todo, es importante que lo tengáis en remojo. El arroz, ya sea integral, ya sea entero, ya sea como sea. ¿Por qué? Porque en el agua van a soltar la mayoría de tóxicos. El arroz suele venir muy cargado de arsénico y la quinoa tiene también unas sustancias que no nos interesa que entren en nuestro sistema, ¿vale? Porque suelen provocar irritación. Entonces, lo que hacéis, muchos de los paquetes de quinoa, que es un pseudo cereal, es una especie de cereal, pero también dicen que es legumbre, es muy pequeñita, se parece a la pasta maravillas, a la pasta de los puntitos que hacían o que se hacen alguna vez para los niños pequeños, pero tiene una textura un poquito más gomosa. Se cocina igual que el arroz, normalmente 2 partes de agua por una de quinoa. La hay de varios colores, la hay blanca, roja, negra, como queráis. Cambia un poquito el sabor, a mí me encanta cuando los mezclo, aunque normalmente nos encontramos en el día o en el Carrefour o en cualquier centro comercial, la que más se comercializa es la de color beige, así un color tostadito. Lo que os decía es que mucha viene ya lavada y lo pone en el paquete.
pero otra es importante que la lavéis vosotras. Y cuando digo que la lavéis es que en un cuenco empezáis así, la movéis, la agitáis bien, vais a ver que el agua se pone así como de un color pardo, ese agua hay que colarla y cambiarla todas las veces que sea necesario hasta que el agua salga totalmente transparente. La cocción suelen ser unos 20-30 minutos, dependiendo de la variedad, también os lo ponen en el paquete, y la podéis comer como queráis. Hay personas que la utilizan también para hacer panes y, y lo que es así para el consumo, yo la suelo comer pues haciéndola con unas verduritas también cortas en, como si fuerais a hacer un pisto, ¿vale? Pues así, como acompañante, como si usarla más que nada como si fuera una guarnición, como un arroz, tiene un sabor neutro. Lo que le echéis, a eso vas a ver. Yo me la hago con eso, con aguacate a la plancha, con pimiento rojo, pimiento verde, tomate a la plancha también. Todo eso cortado así en cuadraditos y todo revuelto como si fuera una ensalada tibia. Y a veces le añado un poquito de cilantro porque me encanta, incluso un poquito de limón o de lima. Y le va muy bien en verano, en fresquito, está también exquisita. Y lo podéis poner como acompañante y esa parte de cereal o de hidratos de carbono que necesitamos. Para los que no estuviste o no tenéis un poco una idea clara de cuánta cantidad comer en cada ingesta que hagáis, pues de forma orientativa os diría que en un plato la mitad debería de ser de todo verde, una cuarta parte de proteínas y otra cuarta parte de hidratos de carbono. Hidratos de carbono se entiende, pues patata, arroz, bueno, pues pasta y poco más alimentos interesantes. Bueno, la levadura nutricional es una levadura que viene en copos, ¿vale? Y tiene un sabor como a queso. De hecho, la mayoría de personas que utilizan la dieta vegana utilizan, pues eso, esta levadura porque tiene muchas propiedades, tiene muchas vitaminas y además la podéis añadir a cualquier receta. Yo cuando estuve llevando la dieta esta crudi vegana, yo la utilizaba pues eso, para hacer algún tipo de salsa que tuviera ese deje así a queso y es un suplemento buenísimo que podéis utilizar. No vale cara, además te dura un montón el paquete y esa la podéis comprar en herbolarios. Normalmente es donde más, más se suele vender, aunque creo que en el Carrefour también la hay. Sí, en el Mercadona y en el Carrefour también la he visto. Más cosas. Los aceites. Em, ya creo que lo comentamos en la última reunión, pero aceites, el de oliva como principal, pero os animo también a que si podéis, si os queréis permitir el lujo, porque la verdad valen un poco caros, pero bueno, se usan así como de forma puntual, el aceite de semillas de girasol prensadas en frío, que sabe como si te comieras pipas, no tiene nada que ver con el aceite de girasol que utilizamos para freír, nada que ver. Normalmente lo venden en botellas pequeñitas. Si la tenéis grande, aún así, comprar siempre las pequeñas porque se oxida enseguida, es decir, se arrancia corriendo. Entonces tenéis que sí o sí mantenerlo siempre en la nevera. Ocupan poquito, ¿eh? Son botellas pequeñitas de cristal, además cristal oscuro para que se mantenga muy bien. Igual que el resto de aceites, no es aconsejable para nada el que los tengáis al lado del fuego, al lado de la encimera, porque tienden a ranciarse mucho antes. Siempre que podáis, apartado del lugar de calor y si es posible también de la luz. Otro aceite también muy bueno, el aceite de semillas de lino, el aceite de aguacate, que también lo venden, y el aceite de... mm, ay, ¿cuál era el otro? Que no me acuerdo, que también yo le he tenido este también. Mm, ay, no sé, luego me acordaré, luego lo diré. Bueno, más cosas. El aceite, os he dicho, el aceite de lino, el aceite de aguacate y el aceite de semillas de girasol. Pero hay otro, de semillas de cáñamo, el aceite de cáñamo, semillas de cáñamo. Las semillas de cáñamo también os las vais a encontrar en Carrefour Mercadona. Son así como, son muy chiquititas, ¿vale? Y también las podéis utilizar en ensaladas y tienen muchísimas propiedades. No tiene nada que ver con el cannabis, aunque proceden de la misma planta, pero sí que son muy nutritivas. Y también el tema de los hongos y las setas. Yo diría que
prácticamente todas las variedades os van a venir muy bien. Pero pues el reishi, el shiitake, todo esto lo podéis encontrar en Mercadona y también son muy buenos aportes de cara a la regulación del sistema inmune. Las podéis utilizar en un montonazo de recetas. Algunas se pueden comer en crudo, en las ensaladas, ¿eh? O sea que si algún día estáis así un poco más perezosas o no podéis, pues por el dolor, o no queréis meteros en cocina, muchas de estas cosas que estamos hablando, incluso las ensaladas, las lentejas, pues las podéis encontrar en bote y tener siempre la despensa uno o dos botes para poder, pues eso, enjuagarlos un poco en el grifo y haceros un salpicón flojito y también está muy bien y no tenéis que ensuciar tanto ni hacer nada. Y bueno, yo creo que poco más. De todas formas, iremos compartiendo, o yo por lo menos también os iré compartiendo, al igual bueno, que Eva, que la veo que participa mucho, y María José y Fátima, pues os iré compartiendo también algunas recetas y cosas que vaya viendo. He visto saquitos con pasta de arroz que utilizan los chinos y tipo sushi o tipo de saquitos así de pasta transparente que igual son súper fáciles de hacer, brochetas de berenjenas, en fin, hay un montón de combinaciones que van a hacer que vuestros menús no sean aburridos y que tampoco sean menús que tengáis que elaborar con mucha antelación o que tengáis que poner pringada. Al revés, de lo que se trata es de que disfrutéis de esta parte del reto, pues experimentando cosas nuevas y que además en lo que es la parte física, la parte de las emociones y todo lo que es la parte de vuestro rendimiento, lo notéis, que cada día tengáis un poco más de energía porque esa energía que hasta ahora seguramente habéis estado destinando a luchar contra virus, bacterias y a regular el sistema inmune se pueda dedicar a otras cosas como puede ser tener más vitalidad para hacer lo que os interesa hacer. Entonces, solo me queda le comenté a María José el tema de suplementación. He tenido un par de pacientes en consulta aquí en Madrid que me hablaron de un suplemento que les gustó mucho, que luego os pondré la información por WhatsApp, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Es un suplemento que ellas dicen que ha notado bastante diferencia en el tema del dolor, de la inflamación, viene bien para el sueño, viene bien para el sistema digestivo y en fin, tiene un montón de propiedades y yo quiero que le echéis un vistacito, porque la chica me dijo eh, que se lo había recomendado un médico que la llevaban, dos pacientes en particular, a quienes yo había derivado y estaban encantadas. El resultado había sido bastante rápido y le gustó mucho. Os voy a dejar la información, ¿vale? Por aquí, por el WhatsApp. Y lo mismo, hablé con el médico, con una compañera mía, que también lo han probado y además dan la facilidad de que si se compra por cantidad pueden hacer un descuento bastante grande. Entonces, si alguna de vosotras estáis interesadas, podemos pedirlo, o lo puedo pedir yo, porque yo también compro a veces suplementos a través de esta misma casa y, y si queréis, pues mira, lo pedimos a quien esté interesada y luego a través de María José o yo misma cuando vaya a Almadén, pues lo distribuimos y hacemos una pequeña charla si queréis donde explique un poco pues cómo tomarlo, de qué manera y a quién le podría venir muy bien. Entonces, pues poco más. Como os he dicho, iré colgando cositas, bien mediante audio, bien mediante alguna pildorita así con este tipo de formato en vídeo y cualquier cosa pues me vais preguntando. Así que nada, un saludo a todas, espero que os animéis y que nos veamos pronto. Chao.